Ustedes están viendo la pantalla número, o sea, ¿cómo le llaman a esto? Transparencia. En mi época se Sí, decía transparencia. diapositiva. Diapositiva, número uno. Sí, Bien, la idea hoy día es hablar del proceso de tarificación de agua potable en Chile, y esto porque es una forma que existe para regular los monopolios. En general, cuando hay monopolios, si es que se acuerdan de ese curso de microeconomía hace muchos años, la mayoría de ustedes, para solucionar el problema del monopolio, una de las soluciones era fijar los precios. En algún momento en este país se fijaron todos los precios de la economía, más de 1000 precios estaban fijados a través de una institución que se llamaba la DIRINCO. Eh, Después, y ahí nos dimos cuenta, o se dio cuenta el país, que para fijar precios y comer pescado hay que tener mucho cuidado. Sin embargo, hay ciertos servicios que sí se fija precio, como es el agua potable, el tema de comunicaciones, la electricidad, etcétera. Pero son pocos, el gas también. Ahora, lo que yo voy a ver es la tarificación del agua potable, cómo funciona en Chile, para ver cómo se capta, por un lado, lo que es eh, eficiencia, lo que es equidad. Y esas tres cosas están detrás del sistema de tarificación de agua potable en este país, y a eso es lo que voy a tratar de hablar hoy día. Lo primero es que voy a ver el marco legal que tiene que ver con la ley de tarifas de servicios sanitarios del DFL 70 o del DL 70 del año 88, que de hecho a mí me tocó participar en eso, no en la construcción del marco legal, sino que en los años 90 había que explicarle a la gente de las distintas empresas de agua potable cómo era este sistema. Yo estaba trabajando en Deloitte y ahí me tocó ir a presentar este sistema hace muchos años, años 90 de hecho. Ahora, en esta clase lo que vamos a hacer va a ser primero un poco de historia, después vamos a ver por qué tenemos que tarificar, en tercer lugar, cuáles son los criterios detrás de la tarificación, qué es lo que se persigue, después qué y cómo se tarifica, y después algunas dificultades y preguntas que tenemos. Eh, Ahí está. Hay gente que se une y se va y se une. Quiere decir que el sistema no puede no estar tan bien, por si acaso, no sé. A ver, lo primero un poco de historia. En este país, el año 77 se creó el SENDOS, que es el Servicio Nacional de Obras Sanitarias, que dependía del Ministerio de Obras Públicas. Esta era una empresa estatal absolutamente. El sector en esa época se organizó como un servicio público estatal, se encargaban de la operación de los sistemas sanitarios, el SENDOS se encargaba de la operación y el Estado financiaba las inversiones. En otras palabras, las inversiones las hacía el Estado y nosotros, usuarios, pagábamos la operación y solo la operación, y el SENDOS nos cobraba. Es decir, o sea, el SENDOS tenía que cobrar por la operación y las inversiones las hacían con fondos del Estado. Ahora, el desarrollo del sector dependía de la inversión pública. En esa época los, eran los organismos internacionales los que otorgaban créditos condicionados a, eran créditos condicionados a medidas administrativas, institucionales y financieras que el sector debía cumplir. Es decir, el BID nos prestaba plata o el Banco Mundial, pero condicionado a que hiciéramos determinadas obras y determinadas cosas. O sea, las inversiones, si bien las hacía el Estado, las hacía con créditos condicionados de parte de organismos internacionales. La política tarifaria tenía en esa época por objetivo el autofinanciamiento operativo y presentaba un alto grado de subsidios cruzados que en unos momentos más vamos a tocar con más detalle. Ahora, el año 88, el CENDOS, este Servicio Nacional de Obras Sanitarias, que era esta empresa estatal, se dividió en varios centros regionales, que eran empresas públicas pero más chicas. Estas finalmente se privatizaron alrededor del año 90-91
y fue un proceso, o sea, no todas se privatizaron al mismo tiempo, etcétera. Y de ahí vino la regulación de tarifas, que fue el año, me parece que el de L70 es del, ahí decía, del 88, yo lo creía como del 90, pero es por ahí. ¿Sí? La, Perdón, aquí me equivoqué. Aquí estoy aquí. Eh, la segunda pregunta, después de ver un poco de historia, es ¿por qué se tarifica? Bueno, la verdad es que se tarifica porque uno podría dejarlo todo libre, digamos, porque se reconoce el carácter de monopolio de los servicios sanitarios. O sea, claramente, si nosotros dejáramos el precio del agua libre, lo más probable es que el concesionario nos cobraría mucha plata por el producto. Eso es lo que se llama elasticidad de demanda baja, digamos. Y virtualmente todos los chilenos necesitan disponer de agua potable. Esa es la otra razón por qué hay que tarificar. De ahí, ahí está. ¿Cuáles eran las alternativas que había en esa época? Estamos hablando, imagínense, nuevas empresas de agua potable y que hay que tarificarlas. ¿Cuáles eran las alternativas que tenía la autoridad? La primera era obviamente no cobrar nomás. Simplemente uno no cobra y la gente lo usa. Usa el bien y toma agua todo lo que quiere y riega los jardines todo lo que puede. Eso es lo que se hace, por ejemplo, con algunas calles, donde uno tiene calles que uno usa y sin embargo no se nos cobra. En otras calles sí se nos cobra, como en la avenida Kennedy en la costa, o en una carretera, etcétera, se nos cobra, pero en otras partes no se nos cobra. Una alternativa era no cobrar. Así, el Estado provee gratis a todos los usuarios y lo financia a través de impuestos. Ahora, todos los que han visto triangulitos se darán cuenta que los impuestos también generan una pérdida por otro lado, pero se genera una pérdida social y, y tiene además otros problemas que vamos también a ver después. Ahora, ¿cuál es la justificación para no cobrar? Es fácil. Todos los chilenos toman agua, todos los chilenos pagan impuestos, se evitarían los problemas de cobranza, los costos de los medidores, los cálculos de tarifa, etcétera. Bueno, les puedo decir que cuando a mí me tocó ver este tema, y estoy hablando hace 25 años, o 30 casi, 25, dejémoslo en 25, eh, en Buenos Aires no había medidores y se consumía el doble per cápita que en cualquier otra parte del mundo. Lo que pasa es que uno cree que la demanda es inelástica porque uno tiene que tomar, qué sé yo, 2 litros de agua al día. Pero el consumo de agua potable es mucho más que eso porque consume en las duchas, en los jardines, en regar la calle, etcétera. Es decir, uno puede mal usar el agua y al menos si el precio fuera un poco más alto, la gente, si el precio fuera alto, la gente simplemente no usaría tanto, no tendría tanto pasto, tendría maicillo, la gente no se daría duchas tan largas, sí tomaría la misma cantidad de agua probablemente, pero no gastaría tanta agua por otros lados. Ahora, ¿cuáles son los problemas de no cobrar? Habría injusticia entre los usuarios, eso afecta el principio de equidad. Habría derroche de agua, principio de eficiencia económica, y no habría autofinanciamiento. ¿Qué me refiero con autofinanciamiento? De que la empresa de agua potable pueda financiar sus obras y pueda operar en forma autónoma. En general, la, uno no es eh, cuando cuando las cosas se hacen con recursos ajenos, no hay tanto control de los gastos, etcétera. Ese es el otro tipo de incentivos que se pierde si es que uno no tarifica. La otra alternativa que uno tiene cuando tiene estoy en la alternativa 2. Yo veo súper poco las transparencias, por si acaso, por eso que me acerco a la pantalla. La otra alternativa es simplemente dejar los precios libres.
Ahora, la mayoría de los sectores de la economía se rige por libertad de precios, esa es una justificación. Los precios fijados pueden provocar escasez o ineficiencia, si es que están mal fijados. Por ejemplo, si uno fija el precio de la leche en 100 pesos por litro, simplemente no va a haber leche. Si uno fija, si uno fija los precios, va a reventar a las empresas y no solo eso, sino que no va a haber ninguna inversión. Ahora, en el caso de los monopolios naturales, el sistema desgraciadamente no funciona. O sea, el sistema de precios funciona cuando hay precios libres, pero eh, cuando no hay precios libres, perdón, cuando hay el sistema de precios libres funciona cuando hay competencia, ya sea real o potencial. Potencial se refiere a que alguien pueda entrar. Por ejemplo, si yo saco un producto nuevo, o no sé, pues tengo la única soy el único que tiene paltas por ejemplo, me encantan las paltas. Si uno es el único que tiene paltas en un determinado ciudad y empieza a cobrar mucho, la competencia hace que otras personas lleguen con paltas, pero con agua no es fácil de llegar. Si yo como empresa empiezo a subir el precio del agua demasiado, no tengo la competencia potencial de que alguien venga y produzca agua, nos traiga agua a todos. En el caso de los monopolios naturales, en definitiva, el sistema no funciona. La libertad de precios llevaría a precios muy por encima de los costos, por lo que los usuarios reducirían el consumo más allá de lo que es económicamente conveniente desde un punto de vista social. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Fijar las tarifas. Y voy a explicar un poco con este ejemplo que está súper, los números son, no está muy bonito, pero son los números que quiero usar. Supongan que quiero fijar las tarifas. Yo supongo que la mayoría de ustedes ya tomó introducción a micro con el maestro Lavé o con alguno de los grandes que tienen en la universidad. Eh, Hay varios más, por si acaso, no los quiero nombrar a todos, pero sé bastantes nombres, por si acaso. En fijación de tarifa, ilustración, ¿cuáles son las ventajas? Supongamos, súper simple, que el costo por metro cúbico es 7 pesos. Eso es el costo de producirlo. Después nos vamos a meter un poco más en detalle en eso. La demanda se rige por la siguiente esquema. Al precio de 10, la gente consume 1. Al precio de 9, 2. Al precio de 8, 3. Este ejemplo se ha visto muchas veces y es simplemente una demanda que va del 10 en el eje de las P hasta el 10 en el eje de las Q. Entonces, a los distintos precios tenemos, al precio de 10 se consume 1, los ingresos totales de la empresa son 10, el ingreso marginal. Al precio de 9 se consumen 2, los ingresos totales son 18, 9 por 2, sucesivamente. Ahora, yo no puedo graficar ahí, pero... Ah, ahí está. Ahí está. Bueno, ahí, si el costo es 7, la empresa va a producir apenas 2 o 3 unidades. El ingreso marginal es 8, la tercera unidad ya no la produce. En otras palabras, no le conviene producir la tercera unidad si es que el costo marginal es 7. Si el costo de producir una unidad es 7 y el ingreso marginal es 6, como es la tercera unidad, entonces no me conviene producir esa tercera unidad y voy a producir 2 unidades. Y las voy a vender al precio de 9. Ahora, ¿por qué desde el punto de vista social eso es malo? Porque resulta que la tercera y la cuarta unidad tienen una valoración de 8 pesos la tercera y de 7 pesos la cuarta, que es más que el costo de producir. Tal vez la cuarta es 7 y 7, pero dejémoslo como que el precio es 6,99. Entonces, no se producen unidades que deberían producirse desde un punto de vista de eficiencia social, desde el punto de vista de bienestar social, de bienestar total social. La tercera y cuarta unidad se deberían producir y no se producen. Ahora, ¿cómo se regula eso? Bueno,
si uno fija el precio, lo fija en 7 pesos, entonces, o 7,1 para que haya alguna utilidad. La primera unidad la empresa la produciría, la segunda también, la tercera también la produciría, porque la tercera unidad, con 2 unidades, a 7,1 pesos el precio, sale 14,2, tenemos 7,1 por 2, y con 3 es 7,1 por 3, 21,3. Entonces, la tercera unidad me aporta un ingreso marginal de 7,1 igual. ¿Por qué? Porque ya no tengo que bajarle el precio a las unidades anteriores, que es justamente el problema que tienen los monopolios. Pero dicho eso, ¿cómo hay que fijar los precios? Esa es como la idea. El problema es cómo fijo el precio ahora. ¿Cómo hago para fijar el precio? Lo hago en el precio de equilibrio, eso es como lo que uno diría en teoría. Pero eso no es tan fácil, porque el monopolio natural, si uno fija el precio en el precio de equilibrio, no se financian los costos fijos, no se financian los costos que son decrecientes, etcétera. Eso lo vamos a ver en un minuto. ¿Qué principios hay detrás del sistema tarifario chileno? Básicamente son 4. El primero es eficiencia económica. Lo que hay que hacer, si los costos son inferiores a los beneficios, se hace, y si los costos son superiores a los beneficios, no se hace. El otro principio es autofinanciamiento, es decir, que la empresa se pueda financiar. Y el tercero es equidad. Y por equidad se pueden entender distintas cosas, pero equidad aquí significa que no haya subsidios cruzados. La equidad en general se puede entender como que hay dos formas de entender equidad en general. Una es que el que tiene más que pague más, y la otra que el que se beneficia más que pague más. Es decir, si uno lo hace a través de impuestos, está diciendo equidad del tipo el que tiene más que pague más, porque los impuestos son progresivos en general. Y si dice el que se beneficia más que pague más, bueno, el que pasa por el que toma el agua que la pague. Esa es como la idea. Perdón, pero voy a tener que cerrar una ventana que tiene demasiado sol. Llegó el sol. Me llegó el sol directo. Ya. Estábamos hablando de equidad. Entonces, tenemos, y el último principio es inteligibilidad, es decir, el sistema no puede ser muy complicado. Tiene que ser entendible para el usuario, saber, oye, yo tengo tal cuenta y tanto me cobran por esto y tanto me cobran por el otro. Entonces, lo primero, hablemos de eficiencia un ratito, chicos. Ese gráfico no me salió muy bueno, pero si se acuerdan, por casualidad, tengo la demanda, que es la línea, ustedes saben dónde está la demanda, la recta. Después tengo los costos medios y los costos marginales. Si la demanda corta los costos medios en el tramo decreciente es porque hay economías de escala, etcétera. Y va a cortar el costo marginal mucho más abajo. Entonces ahí tenemos un problema, porque si yo cobro el precio igual a costo marginal, que es la regla típica competitiva, no alcanza a cubrir los costos medios en la empresa. Y se me complica el tema de autofinanciamiento, porque desde un punto de vista de eficiencia, lo lógico es cobrar donde el costo marginal es igual al precio, pero desde el punto de vista de financiamiento no alcanza para financiar el costo medio, o sea, no alcanza a financiar las obras. Entonces, por eso que hay que fijar el precio, lo que se hace es fijar el precio un poquito más arriba, de tal forma de lograr también el autofinanciamiento. Es decir, esas se llaman las tarifas Ramsey, que significa cobrar donde el precio es igual al costo marginal en la medida de lo posible, y si no, subirlo hasta que cubra justo los costos marginales, los costos medios, de tal forma de que se autofinancie la empresa. Ahora, desde el punto de vista de equidad, tenemos que la idea es que no haya subsidios cruzados ni entre regiones, ni entre usuarios, ni entre sectores, ni entre servicios. Es decir, a mí me tocó, por si acaso, presentar esto a los
en lo que les decía al principio de esta presentación, me tocó presentarle esto a los gerentes de los sendos regionales, cuando eran todavía estatales, y se estaban a punto de convertir en sociedades anónimas, eh, a gente de Puerto Montt, donde había una cantidad de agua enorme, y a gente de Antofagasta, donde no había. Por lo tanto, la idea, o sea, el principio de que no haya subsidios entre usuarios y entre regiones, significaba que Antofagasta iba a tener que pagar muchísimo y Puerto Montt poco. Ahora, el costo, eso tiene la lógica de que el costo de producir un litro de agua en Antofagasta es muchísimo más caro que producirlo en Puerto Montt y en consecuencia lo lógico es que paguen más los de Antofagasta que los de Puerto Montt. Eso es como así de drástico, pero así de simple también. Y la inteligibilidad tiene que ver que se entienda el sistema de tarifa. Ahora, ¿cómo funciona este querido sistema? ¿Dónde estoy? Estoy. Sí, estoy bien. Lo primero es que se separan dos cosas. Se separan los distintos servicios en el proceso de agua potable. Se separa la producción del agua potable, después la distribución del agua potable, hasta ahí llega al domicilio. Y después viene la recolección de las aguas servidas y después la disposición final de las aguas servidas. Es decir, dónde va a parar el agua. Hay que tener plantas de tratamiento, se tiran al mar, obviamente no es la idea tirarlas al mar, pero en un principio muchas veces estas aguas se iban al mar y había que tarificar la disposición final porque hay costos involucrados de tratamiento. Hoy día las aguas, que yo sepa, se tratan. Ahora, cada uno de estos servicios, es decir, producción, distribución, recolección y disposición, se les tiene que calcular los costos pertinentes y se cobran por separado. Ahora, esto lo voy a pasar más o menos rápido, pero en simple, para tarificar, supongamos, la producción de agua potable, primero se tiene, ¿dónde estoy? ¿Estoy mal o no? No, se tiene que estimar la demanda. ¿Cómo viene la demanda para adelante? Esto para que vean que para comer pescado y fijar tarifa hay que tener mucho cuidado, como dije al principio. Eh, Se estima la demanda. ¿Cómo se estima? ¿Cuál va a ser la demanda en el futuro? Después, ¿cuál va a ser el programa de inversiones? Todo esto en el contexto, tal vez lo debería haber dicho antes, de una empresa modelo. Es decir, supongan que están en Puerto Montt y tienen que fijar, y hay que fijar las tarifas. Entonces se define no la empresa real, sino que la empresa modelo, una empresa que podría abastecer de la misma forma que o sea, de buena forma, las necesidades de la región. Entonces se dice, bueno, esta empresa tendría que tener desde tuberías de tal ancho, medidores de tal tamaño, hay que eh, reponer los medidores cada 4 años, pero ¿por qué 4 y no 10? Hay que tener eh, tales bocatomas o tales inversiones para agarrar el agua, cuánto cloro necesitamos, etcétera. Eso es una empresa modelo. Y esa la diseña con súper harto detalle la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Entonces, y los estudios de costo, etcétera, los entrega y la empresa que típicamente está haciendo su propio estudio de qué es lo que debería ser una empresa modelo, eh, se juntan y pueden llegar a acuerdo o bien llamar a un perito. En caso de que no haya acuerdo, se llama un perito que, o sea, no, a tres peritos, uno por parte de la empresa, otro por parte de la Superintendencia de Servicios Sanitarios y un tercero de común acuerdo. Y entre esos tres tienen que decidir sobre las distintas controversias o distintos problemas que puedan tener. Por ejemplo, una empresa puede decir, oye, los medidores se tienen que, esa me acuerdo exactamente de esa, porque me tocó participar de perito una vez,
los medidores duran 4 años y el otro decía los medidores duran 10 años. Ahora, de esas controversias hay que resolver sobre, en mi época, cuando me tocó, hace como 10 años, me tocó, eran como 300 controversias, que había que una a una decidir. Hoy día son más de 1000, cuando hay que llegar cuando se tiene que ir a peritaje. Bueno, pero hay que estimar la demanda. Se define un plan de expansión. Se calculan los costos fijos mensuales por cliente. Perdón, ¿dónde estoy aquí? Ahí, ahí estoy. Se, los costos fijos mensuales por cliente, los costos de operación, mantención asociados, los gastos de administración, los gastos de comercialización, los costos fijos mensuales por arranque y por unidad domiciliaria, los costos de operación y mantención asociados independientes del volumen consumido o descargado, los costos variables por metro cúbico en periodo de punta, en periodo de no punta, y las tarifas eficientes pasan a ser el cargo fijo mensual por cliente, el cargo fijo mensual por arranque, o sea, por el cargo fijo mensual por unión domiciliaria, típicamente del mismo número, cargo variable por metro cúbico en periodos de punta, cargo variable por metro cúbico en periodos de punta, etcétera, etcétera, etcétera. Y estas son las tarifas eficientes para cada uno de los servicios, es decir, producción de agua potable, distribución de agua potable, recolección de agua servida y disposición final de las aguas servidas. Ahora bien, después hay que calcular los costos medios de largo plazo para ajustar las tarifas, se ajustan por aporte de tercero, etcétera. Es decir, el sistema no es fácil de tratar, pero se hace porque el monopolio del agua potable no podría ser un monopolio que nos cobre a todos una cantidad enorme por cada litro de agua que consumimos. O sea, es decir, el problema de fijar las tarifas es alto, pero se considera que en el caso del agua potable el costo del monopolio es mayor y dejar los precios libres, etc. Ahora me quiero dedicar a dos temitas chicos que me tocó el año pasado tratar, eh, porque la verdad me convidaron de la comisión, de una comisión que tenía que ver con esto, en el Senado para tratar distintos temas de una propuesta de ley, de una propuesta de reforma de la ley. Entonces voy a leer algunas cosas. Que conste que las inversiones en una empresa de agua potable hay que fijarle la tasa de descuento, es decir, qué rentabilidad permitimos en una empresa modelo para el agua potable. Cuando esto se hizo, el año 90, las tasas eran bastante altas, pero se puso por ley un mínimo de rentabilidad sobre las inversiones de 7%. Hoy día puede parecer un poco alto porque las tasas están bastante más bajas, pero les puedo contar que cuando yo estudiaba, y estoy hablando de los años mediados de los 70, la tasa de descuento de los proyectos que evaluaba el Estado rondaba el 17%. O sea, la tasa social de descuento era 17% para las inversiones. Es decir, no se hacían inversiones que rentaran menos del 17%. Así eran las tasas. Los créditos hipotecarios eran del orden del 12%. Después yo conseguí, me acuerdo, a principios de los 80, un crédito hipotecario por casi el total de la casa al 8% y no podía creerlo lo bajo que era esa tasa. Es decir, el 7 se fijó bastante conservadoramente, digamos, no había problema. Hoy día hay un tema, porque hoy día las tasas son obviamente más bajas, pero están las inversiones hechas, entonces como que a mí me prometieron una tasa y después me la cambian, es complicado. Entonces, de eso vamos a hablar. Me tocó hablar de dos temas en esta comisión del Senado del año pasado, uno de los cuales era la tasa de costo de capital y los servicios no regulados. De eso quiero hablar.
¿Hay alguna pregunta a todo esto que le quieran dar la mano a alguien o no? ¿Hay alguien ahí? ¿Evelyn? Aquí estamos. Están. Ok. ¿Está bien? Todo bien. Ya. Gracias. Sí, porque aquí, como no los veo, es re difícil hablar, pero en fin. Bueno, voy a hablar entonces los eh, de la tasa de costo capital, es decir, la rentabilidad que uno le da a la empresa concesionaria que tenga, que pueda tener. Entonces, lo primero, ¿cuál es la propuesta? Me voy a fijar en algunos puntos de la propuesta de ley que hay en el Senado todavía o que está en el Congreso todavía. Que yo sé. La tasa de costo capital corresponderá a la tasa interna de retorno promedio ofrecida por el Banco Central de Chile para sus instrumentos reajustables en moneda nacional de plazo igual o mayor a 8 años, más un premio por riesgo que no podrá ser inferior al 3% ni superior al 3,5%. El premio por riesgo será determinado por la Superintendencia de Servicios Sanitarios y en todo caso la tasa de costo capital no puede ser menor al 7%. Es decir, si se acuerdan de finanzas, esto es lo que hay hoy. El lado izquierdo es lo que hay hoy. El lado derecho es la modificación. Entonces, la tasa de costo capital se considera que es una tasa libre de riesgo más una prima por riesgo del negocio. El modelo de los beta y esas cosas que pasan ustedes en finanzas. Eh, entonces, la tasa, y eso, la suma de las dos, la tasa libre de riesgo más la tasa por riesgo, más la prima por riesgo, no puede ser inferior al 7%, eso es lo que decía la ley. La tasa libre de riesgo es la tasa del Banco Central. Y la tasa, la prima por riesgo, tendría que estar entre 3 y 3,5. No, profe, Daniela Centeno, ¿qué es lo que me dijo? Profe, Profe, dicen los chicos que no Perdón, ven esa perdón, perdón, diapositiva. perdón, ahí está, ahí está, ahí está. Somos sebastianos, acuérdense. No me, está bien, está bien. Gracias a ustedes. Ya. Bien. Bueno, la tasa de costo capital que uno tiene que usar es la suma de una tasa libre de riesgo, que es la que fija la que tiene la tasa del central a largo plazo, más prima por riesgo que no puede estar ni inferior a 3 ni mayor que 3,5. Y en total no puede ser más que el 7. Bueno, eso lo estarían cambiando diciendo que no puede ser inferior al 1 ni superior al 1,5. En todo caso, la tasa de costo de capital será la que resulte del cálculo tarifario respectivo. Es decir, eh, lo que está proponiendo la ley es que la prima por riesgo no varíe no entre 3 y 3,5 como antes, sino que entre 1 y 1,5. Y en todo caso, la tasa de costo de capital va a ser la que resulte del cálculo tarifario respectivo, es decir, sin ese límite. Entonces, vamos viendo la próxima. Ahí uno ve que la tasa de retorno del capital, que en los años 2002, y que conste, no fui más para atrás porque no tenía los datos en el minuto, pero la tasa de retorno promedio libre de riesgo de los BCUs, esos son del Banco Central, libre de riesgo, que en los años 2002, 2003 estaban al 4, 4,5, hoy día, no, hoy día, en febrero del 2019 estaban al 1,5 y hoy día están a menos del 1. O sea, la verdad es que han bajado cualquier cantidad. ¿Sí? La tasa de costo capital la tengo al otro lado con números. Tenemos, ahí están los bonos. Llega en mayo del 2019 al 1,02, 1,34. La tasa de retorno promedio ha caído en alrededor de 2,7 puntos en los últimos 15 años. Es decir, efectivamente la tasa de costo capital ha bajado. Ahí estoy. No, este no es. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, tengo que ir una más arriba ahora.
Esta vez me equivoqué para el otro lado. Ahí. La tasa de costo de capital es la que se usa para descontar los flujos de ingresos y costos de la empresa y refleja la rentabilidad de la inversión. Ya, es la tasa libre de riesgo más un premio por riesgo. Sigamos. Algunos comentarios de esto. Sí, estoy bien. En la última década, la tasa de costo de capital efectivo ha sido 7% siempre. Ello por cuanto la tasa de interés libre de riesgo ha caído fuertemente. Es decir, en los últimos 20, en las últimas 2 décadas en realidad, o en los últimos, dejémoslo en 15 años, la tasa de costo de capital en estos procesos de fijación de tarifas que se hacen cada 5 años, eh, se, a ver, la tasa, a ver, en primer lugar, tal vez debería haberlo dicho, cuando uno fija un plan de inversiones, cuando se ve la empresa, se ve a 30 años, pero se fijan cada 5. Cada 5 años uno vuelve a repensar todo. Bueno, las últimas fijaciones tarifarias se han hecho todas al 7%, que era el mínimo, porque entre que la tasa del Banco Central, porque la tasa del Banco Central ha bajado siempre y está baja desde hace 15 años, y en consecuencia el 7% mínimo es lo mínimo, ¿no? Ahora, eh, el premio por riesgo de la industria de servicios sanitarios es difícil de determinar, pero no me queda claro tampoco, no me queda claro que la industria se haya hecho menos riesgosa en las últimas décadas. Una cosa es la caída en la tasa libre de riesgo y otra es la evolución de los premios por riesgo. El negocio del agua no es un negocio fácil como podrán entender después de ver las sequías que hemos tenido en los últimos años. No es fácil conseguir agua, etcétera. Por lo tanto, no es un negocio que haya disminuido el riesgo. Han disminuido efectivamente las tasas de interés libres de riesgo. Pero otra cosa es la prima por riesgo. Y lo que está haciendo este proyecto de ley es bajar también la prima por riesgo entre 3 y 3,5. No puede ser más que, no puede estar sino entre 1 y 1,5. Esos son 2 puntos. No es trivial el numerito. El fijar un mínimo hoy, 7%, es una forma de disminuir el riesgo de tasa de interés. Si se aprueba el texto propuesto, la tasa de costo de capital bajaría a menos del 3%. El BCU está a menos del 1,5% y el premio por riesgo no puede ser más allá del 1,5%. Por lo tanto, la tasa de interés implícita en las tarifas de agua potable que cobrarían las empresas concesionarias bajaría del 7% de rentabilidad que están suponiendo al 3%, con lo cual obviamente bajarían las tarifas. Pero eso no es tan simple. Si un activo, y aquí metámonos en finanzas, si un activo que dura 35 años, que es el horizonte normal de duración de acuerdo con el reglamento del DL70, yo dije 30, pero es 35, rinde inicialmente el 7% anual sobre el valor de compra y luego rinde solo el 3% anual, entonces el valor de dicho activo cae en un 40%. Es decir, si algo rinde, si ustedes tienen un activo que les promete 70 pesos todos los años, eso quiere decir que vale 1.000, porque al 7% eso vale 1.000 pesos. En el minuto que ustedes bajan la tasa de interés de rentabilidad, ese activo pasó a ser mucho más barato y la empresa puede incluso quebrar. Es lo mismo que les pasó, yo vengo de economía agraria, por si acaso, estuve en el departamento de economía agraria de la Universidad Católica en los años 80 de profesor. Es lo mismo que pasaba en Estados Unidos cuando se pusieron los subsidios a, la, a los porotos, lentejas, trigo, maíz. Estoy hablando del PL 480 en los años 30 con Roosevelt, diría yo, que es de esa época. Y se subsidiaron todas estas cosas, entonces el precio de la tierra subió mucho. Ahora, después de un tiempo, quisieron disminuir esos subsidios, pero eso significaba que la tierra se iba a cero, o sea, se bajaba de nuevo precio. ¿Eso qué significó en castellano? Que los que tenían el subsidio cuando cuando empezó la ley, vendieron sus tierras a precios altos, se fueron a vivir a Miami
o a cualquier otro lado, chicos, y se fueron a vivir a Miami y los que compraron caro, endeudándose, etcétera. Si eso baja de precio, los que tienen la tierra en ese minuto, que ya se olvidaron de los subsidios porque pagaron súper harto por el precio de la tierra, quiebran, así de simple. No es tan fácil bajar las tasas de un día para otro de esa forma. Habría un importante deterioro de activos en las empresas sanitarias y lo anterior implica una caída en el valor de los fondos de inversión, incluidos los fondos previsionales, por supuesto. Ahora, ¿qué recomendaciones podría hacer yo? Digamos, quién soy yo para hacer mucha recomendación, pero me estaban pidiendo que explicara, así que por eso que fui. Mantener la fórmula de cálculo de tasa libre de riesgo, esto no se modifica en la propuesta, pero fijar una tasa mínima de rentabilidad, o sea, no dejarla fuera, y fijar el rango para la prima por riesgo consistente con el riesgo del negocio. Y en relación con las últimas dos recomendaciones, encargar un estudio de centro especializado antes de una fijación definitiva. Es decir, está bien que baje la tasa del Banco Central, es verdad que, o sea, es cierto que bajaron las tasas libres de riesgo, algo hay que bajar, pero no se puede bajar a 3%. ¿Por qué? Porque quedaría, créanme, la escoba a mi juicio. Y lo último es gradualidad, de tal forma que esto las empresas lo vayan asumiendo en forma gradual. El otro gran tema, y el otro gran tema que me tocó discutir ahí, son los servicios no regulados. Voy a leer primero, leámoslo juntos. Los servicios no regulados son aquellas cosas que puede hacer la concesionaria de agua potable y que lo cobra por fuera. ¿Cómo recae eso en las tarifas? Entonces, si por razones de indivisibilidad de proyectos de expansión, esta es la ley actual, estos permitieran también satisfacer total o parcialmente demandas previstas de servicios no regulados que efectúe el prestador, se deberá considerar solo una fracción de los costos correspondientes para efecto del cálculo de las tarifas. Dicha fracción se determinará en concordancia con la proporción en que sean utilizados los activos del proyecto para los servicios regulados y no regulados. Es decir, ¿qué es lo que significa esto? Si yo tengo que hacer un tanque para 4.000 metros cúbicos y resulta que el agua potable que tengo que cubrir, me usa 2.500 de esa agua potable y yo vendo los otros 1.500 a clientes no regulados, entonces solo 2.500 de 4.000, es decir, 5 octavos, 62,5% de los costos del tanque tienen que ir a la empresa a acumular en los costos de el agua potable. Y el otro 37,5 se tendría que ir o sea, no lo puedo cobrar. El tanque está usándose por clientes regulados y por no regulados. Ahora, la modificación consiste en que se deberá descontar a favor de la tarifa final el equivalente a una proporción del 50% de las utilidades que el prestador perciba por concepto de servicios no regulados. En caso del agua servida se descontará el 80%. O sea, si alguien tiene una planta de tratamiento de agua servida, una empresa sanitaria, y está haciendo, por ejemplo, y vende las aguas servidas como abono, estoy exagerando, pero vende como abono las aguas servidas y gana 100 millones de pesos por eso, 80 millones de pesos de eso se tienen que ir a disminuir la tarifa de agua potable. ¿Cuál es el razonamiento detrás? Que esas aguas servidas no habrían sido posibles de vender si es que no hubiera habido el servicio de agua potable regulado. Entonces, los argumentos a favor, lo mejor es ver lo que decía Andrea Butelman en la revista Observatorio Económico del 2017. Andrea, economista, que es amiga mía, digamos, la conozco
hace tiempo, estaba en mi escuela, digamos. No existe argumento alguno para que la empresa esté usando recursos financiados por las tarifas para proveer otros servicios sin que los consumidores se vean favorecidos con ellos. Lo más eficiente es tipificar formalmente en la forma los aspectos centrales del cálculo de los descuentos, evitando la ambigüedad que hoy existe en la literalidad de la ley que hace referencia a la proporción en que sean utilizados los activos. Es cierto que no queda muy claro cuál es la proporción que usa uno y otro, pero había cierta ambigüedad. Pero al respecto me gustaría decir un par de cosas. ¿Por qué no se sube esta? ¿Con cuál están? Profe, ¿Comentarios? estamos con la que dice comentarios, sí, de servicios no ¿Pero en regulados. 4 o 3? 4. Ah, ya, ok, está bien. La ley dice, si por razones de indivisibilidad de proyectos de expansión. Ahora, se entiende que si la empresa modelo no considera proyectos con indivisibilidad, entonces no procede que el servicio no regulado financie parte de las tarifas. O sea, en otras palabras, si la empresa sanitaria, para poder abastecer un negocio no regulado, decide ampliar la capacidad instalada por encima de lo regulado, entonces no debería ser sujeto de cobro de un porcentaje de sus utilidades. En otras palabras, acuérdense que nosotros estamos trabajando con una empresa modelo. Si la empresa modelo, si se requieren 2.500 metros cúbicos de tranque, el equivalente, ¿no? Y uno hace uno de 4.000, uno puede decir, oye, del costo de los 4.000, 2.500 sobre 4.000 de ese costo van a tarifa, obvio. Pero si la empresa modelo tiene un tranque de 2.500 y yo lo hago de 4.000, cualquier servicio no regulado es problema mío, porque a mí en la tarifa me van a considerar el tranque de 2,5, no de 4. No sé si se entiende, pero depende de por qué es más grande las obras que se hacen. A uno, y en esto es súper básico, o sea, súper importante entender la diferencia entre una empresa modelo y una empresa real. La empresa modelo es la empresa que permite abastecer a los usuarios de agua potable, a los que quieren consumir agua potable, etc. Y en un área concesionada, un área regulada y qué sé yo. Pero si yo quiero hacer obras para venderle a otros, ese adicional lo voy a tener que pagar yo y espero una retribución por lo que hago. Por otro lado, si la empresa decide vender, por ejemplo, las aguas servidas a un tercero y para ello requiere hacer algunas inversiones específicas, no se ve por qué debiera construir parte de dicho negocio para disminuir las tarifas de los servicios regulados. Por otro lado, en relación con el argumento de que la empresa no podría usar recursos financiados por las tarifas para proveer otros servicios sin que los consumidores se vean favorecidos con ello, hay que ver la diferencia que existe entre la empresa modelo y la empresa real. Supóngase un activo que dura 4 años y se usa intensamente para negocios regulados y no regulados. El mismo activo duraría 10 años si solo produjera servicios regulados. La empresa modelo, que considera solo el negocio regulado, haría durar el activo por 10 años y la tarifa ya estaría reducida. Es el mismo principio que estaba hablando antes. ¿Ahí estoy? Bien. ¿Hay alguna pregunta? Porque esta es la próxima. No me quiere tomar. Está la 28, ¿cierto? Sí. Bien. ¿Hay alguna pregunta que me quieran hacer? Profe, sí, yo tengo una pregunta. ¿Quién eres tú? La Evelyn. Evelyn, ¿cómo estás? Bien. Profe, con respecto a los servicios no regulados, ¿ya? Se entiende por servicios no regulados como, bueno, usted ahí dio un ejemplo, pero a lo que voy es, si son servicios no regulados, eso quiere decir que no hay un ente fiscalizador que pueda supervisar la ejecución de esos servicios, que es... Correcto. ¿Es correcto? Sí y no.
Una A ver, cosa es explica. que sean, por ejemplo, suponte que yo decido vender las aguas servidas, yo concesionario, que no soy de todo esto, no tengo nada, pero en fin, yo quiero vender las aguas servidas a un procesador de abono, ¿estamos? O sea, a alguien que quiere usarlo Sí, como abono para regar, ¿no? O sea, para fertilizar tierras, no tengo idea. ya, Eh, Desde un punto de vista tarifario, lo que se sugiere aquí, lo que estoy diciendo yo, es que ese negocio es un negocio aparte que eh, que no tiene por qué tener regulación tarifaria. Otra cosa es que no tenga que tener regulación sanitaria. ya, exacto. Evidentemente, puede ser un problema súper serio el estar usando como abono las aguas servidas de una planta de tratamiento de desechos nucleares. Mm, ¿Estamos? O sea, eso es otra cosa. Yo lo que estamos viendo acá es simplemente la parte tarifaria, donde lo que se tarifica es el agua potable, porque es un bien de uso esencial, porque es un bien de utilidad pública, etcétera. El servicio no regulado no está regulado justamente porque no cumple con esa condición de que sea un servicio de utilidad pública, etcétera, como el agua potable, como la electricidad o como el gas. ¿Vamos? sí, Son dos cosas un poco distintas. Lo que están sugiriendo en este proyecto de ley es que parte de las utilidades que uno obtenga en esa parte, la meta para que baje la tarifa. Si eso fuere cierto, si eso fuere válido, entonces la empresa modelo tendría que tener también estos servicios como dentro del sistema. Además, que si a mí me van a decir que voy a tener que pagar el 80% de las utilidades y no me van a asumir el 80% de las pérdidas, como si fueran socios, yo ujú, digo, no hago el negocio, no. ¿Para qué voy a hacer este negocio adicional? Me voy a sacar la mugre para algo que me va a dar el 20% de las utilidades, es decir, si antes rentaba el 10% sobre las inversiones, ahora renta el 2%, no lo hago nomás. Y además con riesgo, ¿sí? sí. Profe, pero ¿quién al final del día supervisa o se encarga de asegurar que los costos asociados a esos servicios no regulados, la empresa no lo traslade a la tarifa del agua potable? Ah, justo al revés, digamos. Exacto, Muy sí. buena pregunta. Eh, a ver, por eso que la empresa no puede trasladarte los costos a la tarifa así nomás. Hay una empresa modelo que la diseña la Superintendencia de Servicios Sanitarios. Ya. O sea, la empresa modelo es modelo, no tiene esos costos. Y de hecho, se van uno por uno los costos. Por ejemplo, a mí me tocó participar, no como perito, en el estudio del valor del agua cruda, del agua, en Ujú. Antofagasta, en la zona de Antofagasta. No sé si ustedes conocen el área de Antofagasta, cómo ver el agua, pero el agua viene, el agua cruda, digamos, viene de los cerros y cae por el río, el lobo ahí, qué sé yo. Bueno, y esa agua es re poca, y ese mercado es muy chico. Es un mercado donde se transan muy pocos litros de agua, etcétera. Hoy día, para tener agua, no solo en Antofagasta, sino que para arriba también, a Calama, etcétera, hay que desalinizar. Y el costo de desalinizar es obviamente mayor. Que conste que el costo de desalinizar es alto y subir el agua, o sea, si el costo de desalinizar para cubrir el área de Antofagasta es $1, el costo de subir el agua hasta Calama son otros $3 adicionales o $2,5 adicionales, producto de la energía que hay que tener para bombear el agua hasta arriba. ¿Estamos? Pero el mercado de agua potable de arriba es entre gente que usa el agua para fines agrícolas. Y es barata el agua, pero no se puede transar y no se puede comprar y qué sé yo. Bueno, entonces el legislador decidió, o la autoridad sanitaria dijo, para ver el precio del agua potable en la empresa modelo, vamos a tomar el precio del agua allá arriba, del agua potable rural, no de la desalinización. Esto hace
10 años también. Puede que haya cambiado los siguientes procesos tarifarios. Pero la empresa modelo es la empresa que es la autoridad sanitaria. No es que la empresa concesionaria diga, estos costos también los voy a poner, y el sueldo del jefe también, y esto también, y etcétera. No va por ahí la cosa. Ya, profe, me quedó claro. Me quedó Bien. claro. Gracias. Después, Daniela. obviamente, hay discusiones, y en esto hay discusiones, y la empresa puede desafiar toda la empresa modelo y discutirla, y si llegan a acuerdo bien, y si no llegan a acuerdo, se hace lo que llamábamos el proceso de peritaje, que viene un perito de una parte, el perito de la otra, se juntan durante 2 o 3 meses y a discutir y discutir y discutir. Ya, perfecto. Gracias, profe. Daniela, tienes la palabra, hija. Daniela. Hola, decano. Hola. Mi pregunta viene enfocada también a los servicios no regulados, pero con respecto a los derechos de agua. ¿Eso podría ser como un servicio no regulado, ya que verificar que la persona que adquirió los derechos de agua ocupe lo que compró en teoría, sea lo que corresponde y no afecte a las demás personas con ese uso? A ver, cuando una empresa concesionaria asume el rol de concesionario, debe tener el agua potable suficiente para cubrir las demandas de los usuarios regulados, de los usuarios normales. O sea, yo tengo que tener como concesionario suficientes derechos de agua para poder cubrir la demanda de la población. Lo que ocurre, o sea, en los casos más extraños tal vez, o más complicados tal vez, es por ejemplo si una empresa concesionaria tiene derechos de agua en Calama, bien arriba en los cerros, a 3.000 metros de altura. Y tiene que la minera que está ahí arriba no quiere desalar para llevar el agua para arriba, sino que le dice, oye, ¿por qué no me pasáis? ¿Por qué no te compro yo el agua aquí arriba? Y tú desalas y provees de agua a Antofagasta con el agua que antes venía de arriba, pero que ahora la puedes sacar de abajo. Y sale mucho más barato, nos ahorramos toda el agua para arriba. En ese caso, la empresa, si bien no tendría el derecho de agua, de esos típicos derechos de agua, pero sí tendría la posibilidad de suplir el agua que le falta a través de derechos con desalinización de agua desde el mar a través de algún proceso de agua. ¿Estamos? Pero tiene la obligación de tener suficientes derechos de agua para poder cubrir la demanda de la población. Sí. Perfecto. Y otra pregunta, por ejemplo, esto de los derechos de agua, o sea, por ejemplo, mientras más personas hayan con derechos de agua, ¿no ayudaría también a que esa ganancia por esa venta beneficiara, no sé, a nosotros los consumidores comunes con la tarifa? A ver, depende de cómo hagan todo esto, todo el sistema, para bien o para mal, separa lo que es la empresa modelo de la empresa real. Si la empresa real empieza a ganar millones, es problema de la empresa real ganar millones y eso no se devuelve a la tarifa. ¿Cómo se devolvería la tarifa? Porque la empresa modelo, diseñada en papel, digamos, por las autoridades sanitarias, tendría que recoger y decir, oye, ¿qué pasa aquí que estos gallos están ganando tanta plata? Es que la tasa de interés la fijamos en 7% y debería ser el 2% y ellos están ganando plata por ese lado, porque le estamos dando una rentabilidad del 7% a algo que tiene costos de 2. Bueno, pero si eso no lo cambian, esa ganancia se queda, entre comillas, absolutamente legítima. No puede volver para el otro lado porque no puedo cambiarte la ley así nomás. Si cambia la ley, por supuesto, si me dicen el mínimo no va a ser el 7%, sino que va a ser el 6%, por ejemplo, bueno, eso te va a bajar las tarifas. Si la empresa empieza a ganar plata porque resulta que encontró un pozo de agua potable súper grande, de agua cruda, qué sé yo, o los costos de mano de obra, que no hay mucho, pero en fin, bajaron a la mitad, etcétera, y eso los hizo ganar plata,
Bueno, eso se verá en el próximo proceso tarifario 5 años después o 3 años después, dependiendo de en qué plazo, en qué momento estemos del tiempo. Y eso tiene, te va a, se va a ver reflejado en la tarifa del próximo proceso tarifario. Pero separemos lo que es las ganancias reales de la empresa con la empresa modelo que está diseñada por la autoridad y la verdad no cambian, no deberían cambiar mucho los parámetros de un proceso de tarificación a otro, porque producir agua potable en Antofagasta hace 5 años es parecido a hacerlo ahora. Puede que algunos costos hayan subido, qué sé yo, el costo del petróleo o el costo de la cañería de cobre puede haber bajado, no sé, pero ese es como el tema. Muchas gracias, decano. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos como Sí, 8 minutos sí. más. Gracias, Daniela. Valentina. Valentina y después Hanna, por favor. Hola, buenos Hola. días. Yo soy Valentina. Mire, yo la verdad quería hacerle una consulta sobre las aguas servidas con la regulación y sobre el financiamiento que tiene estas aguas servidas. ¿Sobre Yo qué? no sé Perdón. el financiamiento. Ah, ya. Yo no sé realmente en qué se financia. Esa va a ser mi primera pregunta, porque usted dice, que si la vende y después se devuelve la... Entonces en realidad no están cobrando las aguas servidas en el mismo servicio del agua potable. A ver, déjame tirarte eso porque puede parecer extraño. No me quedo muy A ti claro. no te están cobrando el agua servida. Lo que te están cobrando es la disposición final del agua servida. En otras palabras, en la empresa modelo, en el sistema normal, porque en general las aguas servidas no se venden, ¿eh? Hay algunos casos donde se pueden vender. Entonces, si se venden, bueno, ese es otro tema. Suponte un sistema donde no se vende el agua servida, para irnos al límite de eso. ¿Qué es lo que ocurre ahí? Nosotros tenemos, para que tú puedas consumir agua potable, alguien tiene que producirte el agua potable, alguien tiene que llevártela a tu casa, alguien la tiene que sacar y alguien tiene que disponer finalmente del agua servida, que son, digamos, no es cuestión de llegar y tirarla al mar. Si fuera de tirarla al mar, no te cobrarían por la disposición final del agua servida. Si hay que hacer un tratamiento del agua servida antes de tirarla al mar, de tal forma que no llegue demasiado contaminada, entonces ese costo también te corresponde a ti pagarlo. ¿Por qué? Porque es un costo que va a tener que asumir la empresa, es un costo que es una externalidad que hay que internalizar de alguna forma. Ese es como el tema. Ahora, advierto que en general se supone que uno en cada casa recibe 100 litros y tira para afuera otros los mismos 100. Eso no es verdad, pero da lo mismo porque es un factor que es más o menos constante. O sea, si por cada 100 que entran a tu casa salen 90, no hay problema. Todo el mundo tiene el mismo problema. Pero si tú tuvieras, por ejemplo, una cancha de fútbol, donde el agua que entra es totalmente distinta al agua que sale, tú podrías poner un medidor de salida, de tal forma que te cobren por el agua de entrada distinto que el agua de salida. ¿Estamos? Porque es distinto, o sea, ahí será 100 a 10. Entonces se podría hacer un cobro más que nada como un medidor para entrada de agua y otro medidor para salida de agua, para poder Uno cobrar. podría tener eso, uno podría, pero te sale muy recaro el sistema, entonces lo que se supone es que hay una proporción fija. Si no hay esa proporción fija, entonces, si la proporción fija es demasiado distinta para ti, tú tendrías que poder poner un medidor de salida. Y eso se ve en la cuenta de agua potable. Todo se ve en el agua potable. Claro. A ti, Y ahí se ve como detrás separado. de tu tarifa, a ti te dicen, por ejemplo, suponte, dijimos que había producción, distribución, recolección y disposición. En cada uno de estos ítems, a ti te tienen que calcular estos costos, estas tarifas, etcétera, de tal forma que se autofinancie la empresa, de tal forma que sea eficiente lo más posible, etcétera. Y en cada una a ti te tienen que poner un cobro un cobro variable por metro cúbico, un cobro por medidor, o sea, por ejemplo, si es un medidor, ese medidor te lo tienen que cobrar independiente de si tú consumes 10 o 20 litros, porque es un medidor nomás.
Entonces, ese cobro te lo cobran como costo fijo, después hay un costo de envío de la boleta, que también hay que ponerlo, entonces es un cobro fijo por cliente, que no es por medidor, etcétera, y eso se suma, al final a ti te llega. Usted va a pagar 20.000 pesos base o 5.000 pesos base más 30 pesos por litro o 30 pesos por metro cúbico. Eso es como es. Yo, entendí. Muchas gracias. Gracias, a ti. Valentina. Ana, Aquí estoy. Buenos días. Hola, gracias, Ana. Ana. Mire, tengo la siguiente consulta y está también relacionado un poco con lo que mencionaba Valentina sobre las aguas residuales. Bajo la situación, o sea, tenemos dos empresas. La primera obtiene abono de los lodos de tratamiento de aguas servidas, ¿ya? ¿Tiene Y la qué? segunda obtiene el abono de los lodos del tratamiento de aguas servidas, lo que usted mencionó, y poder abonar, ¿cierto?, lo que se obtiene de los nutrientes de las aguas que todos desechamos. Y la segunda Perfecto. empresa solamente dispone finalmente en un relleno sanitario. Sin embargo, la primera empresa que puede obtener abono, esta puede comprar a la segunda empresa el lodo para hacer abono. Por ejemplo, yo lo digo por dos empresas locales, yo de hecho soy de San Felipe. Tenemos empresas municipales que tienen sus propias plantas de tratamiento de aguas servidas y que también tienen APR, ¿ya? Entonces, entregan agua y al mismo tiempo tienen el lodo, se lo APR, por pueden... si acaso, es agua potable rural para los que no saben. ¿Cómo? Perdón. APR es agua potable rural para los que no saben. Sí, es eso. Bueno, se trata esta agua y se obtiene un lodo, ¿ya? Y este lodo Perfecto. se entrega, pero eso sí, la empresa municipal le paga a esta otra empresa para que reciba el lodo. Pero mi duda es la siguiente, la primera empresa que tiene la opción de tratar el lodo, ¿ellos pueden comprar este lodo y por ende también podrían como considerarlo para em, así como modificar la tarifa de los que la primera empresa le entregan servicio? A ver, en los negocios que no están regulados y el negocio del lobo no está regulado, Ya, es aparte. Lo único que te afecta a la tarifa es si usa instalaciones en la empresa modelo, o sea, en la empresa modelo eh, el original. hay, se usa parte de lo que está usando, o sea, si esa empresa de lodo usa instalaciones que son de la empresa base de agua potable, entonces un porcentaje de los costos van a la empresa de lodo y un porcentaje a las tarifas. Eso es lo que dice la ley actual. Lo que se está proponiendo en la ley, en la propuesta de ley, es que también es que parte de las utilidades de esa empresa de lodo, porque en una vez este negocio del lodo es un súper negocio, que ojalá que ganen harta plata, digamos. O sea, esa parte, que parte de las utilidades vaya a disminuirte tu tarifa de agua potable. Eso es lo que yo considero que no debería ser, porque si te cobran el 80%, que es lo que está pensado aquí, Ujú. claramente yo no voy a hacer ese negocio. Yo no tengo por qué hacer un negocio donde simplemente no gano un peso. O sea, de cada 80, o sea, porque típicamente requieren inversiones adicionales. No es cuestión de llegar y hacer una empresa de lodo a partir de la empresa original. Tengo que hacer inversiones adicionales, tengo que tener una planta de tratamiento especial, tengo que secar el material, no sé, que algo tendré que hacer. Yo no cacho los procesos productivos, pero la Yo le, función de producción no la conozco, la he visto nomás. claro, y yo le cuento, yo de hecho salí el año pasado de la U, yo soy ingeniera Ajá, ambiental. Y por eso ajá. me llamaba la atención el tema un poco de la tarifa, que de hecho aprovecho de agradecer la instancia que nos permiten de poder ver y de poder ¿Mm? conocer un poco cómo es la tarificación del agua. Y por eso me llama la atención, porque el lodo igual es un buen negocio, es solamente hacer camas del lodo que se obtiene del fondo y que obviamente ya está tratado el tema del agua. Yo fantástico, Y poder hacer el abono para cultivos muchas veces. obvio. Obviamente con ciertas regularizaciones de ciertas mediciones de cómo está el lodo, Sí, pero es yo un... feliz que ese Entonces, negocio que ese negocio exista y que ese negocio genere plata para el que lo hace y que haya más gente haciéndolo, etcétera. No todo el mundo hace lodos de la planta a partir de la agua servida. Ahora, claro. el punto es que ese negocio redunde en menores tarifas, es lo que yo, tarifas de agua potable,
no lo veo. Es un negocio que no está regulado y que está fuera y no es parte del proceso de tarificación. Es, es difícil el tema probablemente, pero en Sí, todo caso, que te cobren el 80% de tus utilidades me parece que es de loco, porque quiere decir que tu negocio que te estaba dando 50 millones de pesos anuales, ahora te va a dar 10, porque 40 se van al Estado por un impuesto especial. Para eso están los impuestos a las empresas, donde ya te claro, sacan el 27, digo yo. se reduce harto. Mm. ¿Alguna otra pregunta final? Porque ya estamos en las 9:21. Oye, a todo esto, la próxima semana tenemos otra cosa que voy a hablar, una cosa súper eh, súper entretenida según yo, porque yo me entretengo en estos temas, pero puede que para ustedes no. No, para ustedes también, espero. El tema es hablar sobre el concepto de eficiencia, pero ya, ¿qué es lo que es la eficiencia? Nosotros como economistas o como ingenieros comerciales tendemos a ver la eficiencia como algo claro y preciso. Lo que quiero hacer en la próxima clase es un poco eh, verlo desde distintos puntos de vista, el tema de eficiencia, que es lo que hablamos mucho de eficiencia y de repente no sabemos precisar el concepto. Ese es como el tema de la próxima vez. ¿Hay alguna última pregunta? Para ir cerrando, chicos, porque los chicos de sostenibilidad empresarial de las 9:30, recuerden que Tienen vamos a que tener ver. la clase, sí, por Teams. Entonces, terminemos acá entonces, que Sí, son las muchísimas 9:22. gracias. Sí, Encantado. muchísimas gracias, decano, por la charla súper, súper interesante. Gracias a todos por asistir y sobre todo gracias por sus preguntas, fueron muy importantes. Muy buena. Muchísimas gracias y recuerden que esta charla, todas las charlas quedan grabadas, ¿ok? En caso de que las quieran volver a escuchar, que yo se los recomiendo, todas las charlas quedan grabadas. Muchísimas gracias a todos. Y sobre todo Gracias a muchísimas gracias ustedes. a Daniela González por el apoyo, al profesor Ramón, director de la escuela, por su presencia también. Y una vez más, muchas gracias, decano, por su tiempo y por su excelente presentación. Que Encantado. tengan un excelente día. Listo, y que tengan ustedes todo un muy buen día.